un gobierno que rompió el orden constitucional. Exactamente. Me han dicho que les ha parecido un capítulo muy justo. Y para mí eso es el mejor homenaje que le puedo hacer. Claro. 3 semanas antes de que mi papá falleciera, lo entrevisté. Le dije, papi, ya está. Hay un capítulo aquí, Lore Harris, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con el papá de Harris, tiene que ver con una entrevista que Harris le hace a su padre y que además devela mucho de la realidad de esa época en Guatemala, que tiene que ver con, pues, era una dictadura, ¿no? Con el general Ríos Montt, ¿o no era dictadura? Era un gobierno que rompió el orden constitucional. Exactamente, entonces... Sí. Pues sí, ¿no? Pues sí. Es lo que es. Exactamente. Sí. Lo interesante de ese capítulo es que mi padre formó parte de ese gobierno. Mi padre estuvo en el servicio público en Guatemala durante 30 años más o menos, siempre enfocándose en trabajo humanitario, en servir de puente entre las comunidades indígenas y los sectores, digamos, que ostentaban el poder más tradicionales. Y durante la época de Ríos Montt, pues él fue llamado a participar en ese gobierno justamente para coordinar la asistencia humanitaria en zonas de conflicto. Mientras él hacía eso, pues la prensa internacional, las varias organizaciones de derechos humanos, la iglesia, lanzaban acusaciones muy fuertes de violaciones masivas de derechos humanos, inclusive de actos de genocidio. Cuando eso estaba pasando, yo tenía 15 años, 16 años. Yo ya era periodista, yo ya sabía que iba a ser periodista. Yo veía lo que sucedía, leía los cuestionamientos que se le realizaban a ese gobierno y yo sentía un conflicto enorme. Por un lado era un naciente periodista, por otro lado era hijo de mi padre y yo sentía la necesidad de cuestionarlo como periodista. Pero en ese momento como hijo no podía. O sea, yo durante muchos años yo tenía este conflicto interno sobre, digamos, estaba la necesidad de cuestionarlo, pero también la necesidad de respetarlo y honrarlo como el buen padre y el buen hombre que siempre supe que fue. Entonces, ese capítulo es uno de los capítulos centrales en el libro porque 3 semanas antes de que mi papá falleciera, lo entrevisté. Le dije, papi, ya es tiempo de que hablemos y le quiero hacer la entrevista, le quiero hacer las preguntas que muchos periodistas le han hecho en el pasado. Cuéntame. Véngase, mi hijo. Nos juntamos una tarde después de un almuerzo familiar. Le hice todas las preguntas que yo sentía que le tenía que hacer. Él me las respondió. Él me dio su versión de los hechos y al final yo llegué a la conclusión de que yo había hecho mi labor como periodista y también había hecho mi labor como hijo, que era honrarlo y era entenderlo y entender lo que lo motivaba. El capítulo no es un análisis judicial, no es una investigación sobre si hubo o no hubo actos de genocidio. Eso ya quedó determinado, ya no está en mí decir eso. Claro. Pero sí es una oda quizás a ese gran amor y respeto que le tengo a mi padre, matizado dentro en un contexto periodístico que es lo que me mueve. O sea, mi esencia es cuestionar. Entonces fue un capítulo muy difícil de escribir, pero mucha gente que lo ha leído en Guatemala, gente que conocía a mi papá, gente que estaba opuesta a algunas de las posturas políticas de la época, me han dicho que les ha parecido un capítulo muy justo. Y para mí eso es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi papá. Por supuesto, y además también en la conversación que tienes tú con tu padre no es la conversación de juzgar, es una conversación cándida, honesta, de querer saber. Exacto. ¿Entiendes? Y eso, y además yo creo que ese es el sentido también del periodismo. Querer saber, preguntar por qué lo haces o por qué lo hiciste, qué pasaba por tu mente, cómo justificas estos hechos, pero no cuando el periodista, y en este caso menos tú que eres además periodista e hijo en esa entrevista, sí, intenta juzgar al padre o juzgar a cualquiera por algo que ha hecho. No sé, es mi criterio. Creo que uno llega más lejos cuando es más abierto y menos confrontativo y menos prejuiciado sobre la persona con la que vas a conversar, ¿no? Harris, y para todas las personas que ahora mismo quisieran tener este libro, que yo me lo voy a leer este fin de semana, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues mira, está en las plataformas digitales de Editorial Planeta, planetadelibros.com.
Está en Amazon, está en Kindle, está en Barnes & Noble en Estados Unidos, está en, bueno, aquí nos están escuchando en todo el mundo. Sí, porque esto es global. En librerías en Centroamérica, en México, espero que prontamente en España y Él está haciendo una gira. Ya estuviste en San Salvador, te vi en una radio en San Salvador, México también. México, República Dominicana. Estados Unidos, porque has estado acá en varios programas. De hecho, tuvimos un conversatorio súper lindo en una terraza fabulosa ahí en Miami Beach, en casa de unos amigos de Harris, que le hicieron un homenaje espectacular, una tertulia bellísima. Ahí compartimos con Patricia Yaniot, ex colega de CNN, además sobre todo de ambos. Pero bueno, yo entré en CNN en el 2001 y ellos ya estaban, son fundadores. Pues sí, Patricia y yo entramos casi que el mismo mes. Exacto. En CNN en español. Hace un par de añitos. Hace un par de añitos. Sí, hace poquito tiempo. Más de 25 ya. Nada más. Sí, ¿verdad? Pues qué gusto tenerte con nosotros. Redes sociales, Lore. donde podamos seguirte. Instagram, mi nombre es Harris Whitbeck, un nombre bien fácil de... Muy fácil. Bueno. Pero sí, ahí me encuentran, Harris Whitbeck en WHITB de bueno, ECK. Whitbeck. Pues nos ha encantado tenerte y quiero... Y además él parece príncipe también, Total. como Harris. Sí, Harris. Tiene nombre de príncipe, luce Ojos como de príncipe. Es príncipe. La gente va a decir, pero empezó diciéndole que una frase es que somos muy amigos. Tengo confianza con Harris. Por eso me atrevo a hacerle todos esos chistes. Y yo me siento feliz que hace apenas horas, menos de 3 horas, llegó a Miami y está aquí con nosotros en Demente Positivo. Y es un honor conocerte, de verdad. Pues yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a los dos por su interés. Mira, nos ha invitado, bueno, no Lore, nos ha invitado a Bruno y a mí. Por supuesto que también. ¿Le extiende la invitación a Lorena? Por supuesto. ¿Cómo me va a dejar por fuera? Es que se me fue. No, Lore no. Lore no. En vivo, o sea, por favor, estamos grabando. Por supuesto, me encantaría. ¿Ya conoces Guatemala o no? Sí. Pero no conoces la casa de Harris en el lago de Atitlán. No. Yo tampoco la conozco. Pero me han dicho que es un sueño. Varias veces. Exacto. Y el lago sí lo conozco y le decía a Harris que es uno de los lugares del mundo que yo he visitado que me parece con más magia. El lago y las comunidades que están, los pueblitos alrededor del lago, que es pura vida de colores, sabores y cosas que uno dice, wow, es como transportarse en el tiempo. Claro, es un paraíso. Me encanta. Y chicos, nos tenemos que despedir. Ya. Porque así es la vida cuando se nos fue, pero rápido. no sin antes decirte que este segmento llega a ti gracias a Kala Speaking Academy y para mayor información kalaspeakingacademy.ismaelcala.com. Ahí encontrarás toda la información que necesitas para que nos visites, para que hagas mi curso favorito como todos ya lo saben. Gracias, Harris. Éxito. Gracias a ustedes. Qué gusto conocerte. Y que regreses muchas veces más aquí. Me encantaría. Eres bienvenido. Bueno, nos Muchísimas vemos gracias. en el lago. Nos vemos en el lago. Ya estoy cuando invitada. Nos vemos también. Activa la campana de notificaciones. Gracias, Lore. Gracias a ti, Isma. Dios es amor. Hágase el milagro.